Hola, buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros. El día de hoy voy a analizar la obra Lévitas de Javier Pérez. Comenzaré con la descripción de la obra. A primera vista se observa distintas esferas de vidrio que dan la sensación de que fueran gotas de agua, velas o elementos que nos dirigen como a un camino, a un rumbo o a una trayectoria espacial, pero conforme el espectador se acerca a la obra se puede ver como más a detalle las figuras que están dentro de estas esferas, que son en realidad unos pies, lo que provoca que de cierta manera se interprete o que se dé la sensación de que son huellas que marcan a alguna persona que va de tránsito por algún lugar, una secuencia de algo que ya no está, pero que de cierta manera hay un registro. Al ver la obra por primera vez nos remite como a nuestras propias huellas que vamos dejando en el camino, como por ejemplo cuando caminamos por la arena en la playa, en la que podemos observar esa trayectoria que vamos dejando. También otra posibilidad ser como algo más efímero, que no nos remite a algo tan literal y que más bien pudiera construirse como a partir de lo que vemos, ciertas metáforas como de nuestra vida misma, y en la que vamos como construyendo nuestro futuro, pero que se ve de cierta manera reflejado el pasado. La pregunta en general que me genera esta instalación al verla por primera vez es que ¿por qué los pies nunca tocan el piso? Ya que pareciera como que estén flotando siempre en este espacio terrenal que nos propone el artista. En cuanto a la biografía del artista, Javier Pérez nació el 31 de diciembre de 1968 en Bilbao, España. Él es uno de los artistas contemporáneos con mayor proyección internacional de toda su generación, se podría decir. En 1992 estudió en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Bellas Artes, en la que también realizó diferentes intercambios como en Berlín y París, gracias a que él obtuvo diferentes becas de intercambio. En 1993 realiza un máster en la Escuela Superior de Bellas Artes en París. Además, recibe una beca para la creación artística en el extranjero por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. En 1995 recibe una ayuda para la creación artística en Francia en conjunto con París, y una ayuda en la primera exposición individual en la Delegación de Artes Plásticas en París. En 1997 se aprueba su proyecto de tesis doctoral basado en el género e identidad sexual en el arte del siglo XX. En general, sus obras se caracterizan por un cierto sincretismo, tanto por los procedimientos como por los materiales que utiliza, como la escultura, la fotografía, dibujo, video, performance. Se utilizan de cierta manera independientes o al mismo tiempo en conjunto para crear instalaciones, y para él es esencial trabajar a partir de ahí. La instalación es uno de sus grandes formatos habituales en toda su trayectoria artística. Y bueno, hablando más de los 2000 para acá, en el 2004 realiza la instalación Mutaciones en el Palacio de Cristal en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía en Madrid. En el 2009 representa Lamentaciones en el claustro de la Catedral de Burgos, y bueno, actualmente trabaja y vive en Barcelona. En cuanto al análisis formal de la obra, Lévitas es una instalación que consta de 21 piezas. Fue realizada en 1998 con la técnica de cristal soplado y fue instalada en el Museo de Guggenheim en Bilbao. El uso del vidrio en esta obra desencadena un juego de cierta manera metafórico, en la que la forma del pie está atrapada en las bolas de vidrio, que son como cámaras neumáticas transparentes, y que de cierta manera, aunque el carácter físico del cuerpo en cuanto a las huellas son efímeras, esta más bien trata de que sea como un recorrido donde quede plasmado la esencia. En cuanto a los elementos formales de la obra, se puede ver una composición rítmica
ya que a pesar de que están acomodados de manera lineal, estas se componen de distintos ángulos y formas, haciendo que su trayectoria sea alterada y provoque dinamismo. En cuanto al color, son totalmente transparentes, pero que de cierta manera se ven indirectamente influenciadas como por su entorno, en la que se perciben diferentes atmósferas o texturas dependiendo del espacio de exhibición. Además, el espacio se percibe tranquilo, acogedor y provoca que los espectadores transiten por este espacio. En cuanto al análisis temático de la obra, las esferas de cristal representan las huellas de unos pies en la parte de arriba que andan sin tocar el suelo, como si estuvieran levitando. En esta instalación se pretende reflejar nuevamente la fragilidad del ser humano, una figura ausente que ha dejado una misteriosa huella o un rastro de bolas o esferas de vidrio en las que se marcan huellas de pie. Según el artista, señala que esta relación con el cuerpo, ya que se utiliza por medio de la técnica, de cierta manera la respiración con el soplado del vidrio tradicional, él como que describe la magia del vidrio como un proceso también del interior hacia el exterior con las limitaciones que se tienen. En la obra, la fragilidad de nuestro interior está encarnada por las esferas cristalinas, y los pies pueden sugerir pasos que damos en el camino, que de cierta manera dan la referencia a la necesidad del hombre de escapar de sí mismo, pero que permanece atado al mundo. Estas bolas que se introducen están completamente amarradas al suelo y que de ahí no se pueden despegar, ¿no? Entonces es como ese sentido donde el artista relaciona directamente lo interno, que es el deseo, y lo exterior, que son las limitaciones. Y en general la obra de Javier nos muestra un espacio. Se puede ver el interés que tiene él sobre la fragilidad y lo efímero de las cosas, y por eso también esa relación tan directa entre los materiales que se utilizan y el concepto que quiere dar a los espectadores. En cuanto a la contextualización de la obra, en los últimos años del siglo XX y con motivo de la reconstrucción industrial, Bilbao, que fue la ciudad en la que nació el artista, se tuvo que plantear un cambio radical en cuanto a su economía y se empezó a desarrollar la ciudad. Bilbao hasta la década de los 90 era una ciudad industrial que de hecho tenía la fama de ser una ciudad oscura y llena de muchísimo humo que provenía de todas estas múltiples fábricas. Bilbao sufre o hace una transformación que le apuesta a una ciudad que contribuya al desarrollo. En este movimiento es cuando se construye el Museo de Guggenheim, y con el motivo de la construcción de este museo, de cierta manera se dio como una división en los que unos iban a favor, ya que a partir de este museo se podría dar un punto hacia una ciudad más moderna, cosmopolitan, que atrayera más al turismo, pero por otro lado estaban los que veían que esto no iba hacia ningún rumbo. A partir de este proyecto se desencadenaron otras grandes obras arquitectónicas, más arquitectos llegaron a construir, se empezó a desarrollar la ciudad como tal en la construcción de metros, aeropuertos, instituciones, etc. Y bueno, actualmente también esta ciudad continúa con este cambio de transformación. Y ahí es donde relaciono directamente como el contexto de donde nació el artista y también su trayectoria, en la que él también está como en ese constante cambio, en la búsqueda por lo nuevo, por lo innovador, y creo que a partir de ahí es como se relacionan estas dos cosas. Bueno, en cuanto a la reflexión crítica sobre la obra, lo que más me llamó la atención de esta obra en general es el simbolismo que está detrás de estas esferas de vidrio y que deja en la imaginación del espectador tener diferentes imágenes o interpretaciones
Dependiendo de la experiencia y la trayectoria de cada persona, es como se va muy ligado a las raíces y deja un mensaje que queda completamente abierto y que da muchas posibilidades para identificarse desde otros lugares. Otro aspecto que me motivó a analizar esta obra es la trayectoria que ha tenido el artista en cuanto a la necesidad de expresar sus propias necesidades, pero por medio de sus obras artísticas, que anda en esta búsqueda constante por encontrar nuevas técnicas, materiales, formas de plasmar, y que además este artista contemporáneo también refleja mucho las necesidades de las búsquedas que se reflejan también con mis necesidades personales como artista. Además, en lo que conocí en su trayectoria como académica, me di cuenta de que también él tuvo esa necesidad de realizar como intercambios académicos, irse a otras ciudades, países, y siento que todo eso aportó tanto a su formación y lo hizo también más humano en cuanto a la manera de crear, y que todos estos intercambios pues muchas veces fueron obtenidos por medio de becas, constantemente con presentar proyectos, etcétera. Y bueno, eso me hace reflexionar sobre las posibilidades que tenemos con nuestro propio contexto, que debemos salir de nuestro propio sitio, ver otras realidades, posibilidades para hacer arte, y que eso nos motive a seguir y descubriendo el mundo por medio del arte. Y también pues la obra me remite mucho a otras obras que trabajan con las mismas temáticas, como la trayectoria, los rastros, las huellas y nuestras raíces. Bueno, hasta acá sería el análisis de la obra. Muchas gracias por su atención.